Mi ex destruyó mi reputación mientras fingía ser la víctima. No estoy escribiendo esto para limpiar mi nombre, sino porque ya no sé qué pensar. Durante mucho tiempo creí que las rupturas eran simples, dos personas se separan, siguen su camino, y con el tiempo el dolor se disuelve. Pero no estaba preparado para vivir una ruptura que se sintiera más como un proceso de demolición lenta, no solo de una relación, sino de quién soy. Conocí a Eva hace casi 3 años, en una cafetería cerca del trabajo. Ella trabajaba en el mismo edificio, y recuerdo que la primera vez que hablamos fue porque accidentalmente tomé su taza de café. Me miró con esa mezcla de molestia y curiosidad que tenía cuando algo la sorprendía. Reímos. Ese fue el inicio de todo. Era brillante, espontánea y llena de energía. Podía hablar de cualquier tema con una pasión contagiosa. En los primeros meses, me hacía sentir vivo, necesario, como si cada cosa que hacía tuviera un propósito. Yo, que siempre había sido reservado, encontré en ella una especie de fuerza que me empujaba a salir de mi rutina. Al principio, todo era perfecto. Ella me escribía mensajes a todas horas, dejaba notas en mi escritorio, planeaba fines de semana improvisados. Me decía que conmigo se sentía en calma. Y yo también lo sentía así, pero esa misma calma, con el tiempo, se convirtió en su reproche constante. A partir del segundo año, empecé a notar que algo había cambiado. Las conversaciones dejaron de ser ligeras y comenzaron a sentirse como exámenes que debía pasar. Si no respondía a un mensaje en menos de 10 minutos, era distante. Si prefería quedarme en casa después del trabajo, era aburrido. Si no publicaba fotos juntos, era como si me avergonzara de ella. Intentaba explicarle que simplemente no soy una persona que vive pendiente del teléfono o de las redes. Que mi forma de amar no era gritarlo al mundo, sino estar ahí, de verdad, cuando me necesitaba. Pero sus respuestas siempre eran las mismas. No entiendes lo que necesito. Ya no eres el mismo que al principio. Y tenía razón. No lo era. Pero no porque hubiese dejado de quererla, sino porque vivir en un estado de tensión constante te cambia. Empecé a medir mis palabras, a evitar temas, a anticipar discusiones. Me sentía cansado. Recuerdo la noche exacta en que supe que no podía más. Era un jueves cualquiera. Ella había tenido un mal día en el trabajo y quería salir a distraerse. Yo, sinceramente, estaba agotado. Le propuse ver una película en casa, cocinar algo sencillo. Su cara cambió. Siempre es lo que tú quieres. Nunca haces un esfuerzo por mí. Intenté explicarle, pero no me dejó terminar. Ya no me miras igual. Me siento invisible contigo. No respondí. No porque no me importara, sino porque ya no tenía energía para convencerla de que no era cierto. Esa noche dormimos espalda con espalda. A la mañana siguiente, mientras se vestía, me dijo sin mirarme: no sé cuánto más puedo seguir sintiéndome así. Y salió de casa sin despedirse. Pasé el día entero repasando mentalmente cada detalle, buscando en qué momento exacto había empezado a fallar. Por la tarde le escribí un mensaje corto: tal vez necesitamos un tiempo para pensar. Nunca respondió. 2 días después, vi que me había bloqueado en todas partes. Supuse que ese era su modo de sanar. Me dolió, claro, pero también sentí un extraño alivio. Pensé, quizás ahora ambos podremos respirar. Me equivoqué. A la semana siguiente, un amigo del trabajo me envió una historia de Instagram. Era de ella. Fondo negro, letras blancas. Hay personas que te apagan el alma poco a poco y luego te culpan por no brillar. No mencionaba mi nombre, pero no hacía falta. Los que nos conocían sabían perfectamente a quién se refería. Al principio lo tomé como una catarsis, una forma de liberar dolor. Pensé que, con el tiempo, lo dejaría atrás. Pero no fue así. Cada día subía algo nuevo: frases, canciones, reflexiones sobre el abandono emocional. Algunos amigos dejaron de escribirme. Otros comenzaron a tratarme con esa amabilidad forzada que usan las personas que ya no confían del todo en ti. Empecé a notar miradas raras en el trabajo, comentarios vagos como ojalá las cosas se aclaren entre ustedes. Intenté ignorarlo. Pensé que el tiempo pondría las cosas en su sitio. Hasta que un domingo, mientras navegaba por redes, vi una foto suya abrazando a otro tipo. Y no era alguien nuevo. Era Mark, un compañero que solía venir con nosotros cuando aún estábamos juntos. El pie de foto decía: encontrar a quien te cure del daño que otro te hizo. Sentí una mezcla de rabia y vacío.
No porque ella estuviera con alguien más, tenía todo el derecho del mundo, sino porque ahora la narrativa era esa, yo era el que la había roto, y él, el que la había salvado. Lo más doloroso fue darme cuenta de que muchos lo creyeron. Incluso personas que yo consideraba cercanas. Y aunque no lo decía abiertamente, yo ya era el villano de su historia. Actualización 1. Con el tiempo, aprendí que el silencio no siempre es paz. A veces, el silencio es simplemente el espacio donde otros llenan los vacíos con su propia versión de los hechos. Después de aquella foto con Mark, todo se aceleró. Las indirectas de Eva se volvieron más constantes, más personales, más calculadas. Publicaba frases que, a simple vista, parecían inofensivas, pero que estaban llenas de insinuaciones. Algunos hombres te destruyen poco a poco, y lo peor es que lo llaman amor. Nunca confíes en quien te dice que eres demasiado sensible. Los likes y comentarios de sus amigas, nuestros amigos en común, e incluso algunos excompañeros de trabajo, le daban validez a esa historia. Yo no decía nada, ni una palabra. Creía que mantenerme callado era lo más maduro, lo más inteligente, que si no reaccionaba, el tiempo haría que la gente se diera cuenta de que todo era exagerado. Pero el tiempo no hizo nada. Solo me dejó más solo. Empecé a notar que la gente cambiaba conmigo. Los amigos que antes me invitaban a salir ahora estaban ocupados. Otros me saludaban con esa sonrisa incómoda que esconde desconfianza. Incluso en el trabajo, donde ella nunca había estado, algunos compañeros parecían saber mi historia. Alguien, en algún punto, había cruzado la línea entre lo privado y lo público. Una tarde, recibí un mensaje de una antigua amiga de Eva. Solo quiero que sepas que ella no te odia. Está tratando de sanar, pero dice que tú la hiciste sentir invisible. Lo leí 3 veces, sin saber si reír o gritar. ¿Invisible? Había pasado 3 años intentando ser todo lo que necesitaba, hasta quedarme sin energía. Y ahora era el tipo que apagaba a las mujeres. Las semanas siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Cada vez que abría las redes, encontraba algo nuevo. Un texto sobre el abuso emocional silencioso, una foto melancólica con frases sobre reaprender a amarse, o publicaciones compartidas con títulos como cómo identificar a un narcisista pasivo. Nunca mencionaba mi nombre, pero bastaba con leer los comentarios para entender que todos sabían de quién hablaba. ¡Qué horror! No sabía que él era así. Lo peor es que se hace el bueno. Te admiro por salir de algo tan tóxico. La palabra tóxico empezó a perseguirme. No la decía nadie en voz alta, pero flotaba en el aire cada vez que entraba a una conversación. Intenté hablar con uno de nuestros amigos en común, Lucas, alguien con quien solíamos salir los 4. ¿De verdad crees que yo la trataba mal? Le pregunté. No sé, hermano. Ella contó cosas, y tú nunca dijiste nada. Porque no quería hacer de esto un circo. Sí, pero tu silencio suena como culpa, ¿sabes? Esa frase me quedó grabada. Tu silencio suena como culpa. No sabía que existía forma de perder sin haber jugado. Algunos días intentaba convencerme de que nada de eso importaba. Que la gente que realmente me conocía no creería esas cosas. Pero otras noches, cuando revisaba los mensajes que nunca respondí, los recuerdos, las pequeñas discusiones, las veces que la hice llorar sin querer, no podía evitar pensar si, tal vez, ella tenía razón. Si quizá, sin darme cuenta, si la había lastimado. Esa duda se volvió mi castigo más grande. Pasaron los meses, y su relación con Mark se volvió oficial. Subían fotos de viajes, cenas, paseos con amigos. A veces, en los pies de foto, aparecían frases que parecían escritas para mí. Cuando alguien te ama de verdad, no te hace sentir difícil de amar. Gracias por enseñarme lo que es el amor sano. Era como si necesitara exhibir que había sido rescatada de mí. Y lo peor fue que, a los ojos de todos, la historia tenía sentido, ella había sufrido, y ahora estaba feliz. Yo era el capítulo oscuro de su vida, el que no debía repetirse. Comencé a alejarme de todo y de todos. Dejé de usar redes. Empecé a ignorar llamadas, incluso de mis amigos más cercanos. No porque quisiera aislarme, sino porque me daba miedo que cada conversación terminara en un juicio invisible sobre algo que ya no podía explicar. Había pasado de ser su pareja a ser su advertencia. Y lo más irónico era que ella seguía escribiéndome, de vez en cuando, desde cuentas nuevas. Mensajes cortos, ambiguos. No te odio. A veces pienso en ti. Ojalá hubiera sido el hombre que prometiste ser.
Nunca respondí, pero los leía, y cada palabra me hacía sentir un poco más pequeño, un poco más atrapado en una historia que ya no controlaba. Actualización 2. Llegó un punto en el que no podía más. Habían pasado casi 8 meses desde la ruptura, y todavía vivía con esa sensación de tener que justificar mi existencia. No podía abrir una red social sin toparme con una indirecta, una frase velada o un comentario que me reducía a un villano genérico en la historia de alguien más. Y lo peor era que nadie preguntaba. Nadie quería saber mi versión. Era más fácil creer que un hombre reservado había sido cruel que aceptar que, a veces, las relaciones simplemente se desgastan sin un culpable. Una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Deberías dejar de hablar mal de mí. No te queda bien seguir haciéndote la víctima. Tardé unos segundos en reaccionar. No estaba hablando de ella con nadie. Apenas hablaba, punto. Esa fue la primera vez que sentí miedo real. Porque no era solo que me culpara, ahora estaba convencida de que yo la estaba atacando. Era como si necesitara mantener viva una guerra que yo nunca había declarado. Durante semanas, esos mensajes se repitieron con distintos tonos. Algunos agresivos, otros melancólicos. Ojalá algún día entiendas el daño que hiciste. No todos sanamos igual. Me gustaría perdonarte, pero tú sigues igual. A veces no podía evitar leerlos una y otra vez, intentando entender qué era lo que buscaba. ¿Perdón? ¿Atención? ¿Control? Cualquier respuesta que le diera habría sido combustible. Así que no respondí. Pero ignorarla no detuvo nada. Una tarde, Lucas, el mismo amigo que me había dicho que mi silencio parecía culpa, me escribió. Bro, necesito hablar contigo. Nos vimos en un café. Apenas se sentó, me mostró su teléfono. Era una captura de un grupo de WhatsApp donde Eva compartía mensajes entre nosotros. Solo que estaban editados. Mis respuestas estaban cortadas, fuera de contexto, y las suyas parecían las de una persona calmada tratando con alguien cruel. En ese chat, yo era todo lo que ella había descrito en redes: frío, manipulador, condescendiente. Y la gente le creía. Sentí un nudo en la garganta. No era solo la impotencia de ver cómo alguien podía reescribir la realidad, sino el miedo de que ya no tuviera forma de probar lo contrario. Lucas me miró con algo que parecía lástima. Solo te lo muestro para que sepas lo que está pasando. No sé qué quiere lograr, pero, esto ya no está bien. Esa noche llegué a casa y me senté frente al computador. Abrí Reddit por primera vez en meses. Durante un rato, solo miré la pantalla en blanco, sin saber por dónde empezar. Y escribí. Conté todo. Sin nombres reales, sin detalles específicos, sin buscar lástima. Solo la historia tal como la viví, el amor, el desgaste, la ruptura y lo que vino después. Terminé el texto con una frase que todavía recuerdo. A veces no hace falta que te golpeen para destruirte. Basta con que alguien te convenza de que lo mereces. No esperaba nada. Pero la publicación explotó. Miles de comentarios. Hombres y mujeres compartiendo experiencias similares, mensajes de apoyo, gente diciendo que habían vivido exactamente lo mismo. Por primera vez en meses, sentí que alguien me veía sin filtro. No como el monstruo que otros describían, sino como una persona que simplemente había intentado amar y terminó atrapada en una historia que no escribió. Al día siguiente, recibí un último mensaje de ella. Veo que ya encontraste tu audiencia. No respondí. No lo hice porque entendí que cualquier palabra era una forma de seguirle el juego. Había pasado demasiado tiempo tratando de explicar algo que no se podía explicar a quien no quería entender. El silencio, esta vez, no era rendición. Era liberación. Cerré mis redes. Bloqueé sus números, sus cuentas, sus sombras. Y, poco a poco, el ruido se fue apagando. Actualización final. Han pasado ya 2 años desde la última vez que supe de Eva. No sé si todavía me odia, si me recuerda o si ya me borró completamente de su vida. Y lo cierto es que, desde hace ya un tiempo, eso no me importa. Durante mucho tiempo creí que sanar era borrar todo lo que dolía, como si el olvido fuera sinónimo de superación. Pero no. Sanar fue aceptar que hubo cosas que nunca entenderé, que algunas personas te marcan no por lo que te dan, sino por lo que te quitan. Y que no necesitas que el mundo sepa tu versión para poder estar en paz con ella. Después de aquella publicación en Reddit, mi vida dio un giro extraño. Mucha gente me escribió para contarme sus propias historias, otras para decirme que por fin se sentían comprendidas. Al principio respondía a todos,
pero luego entendí que no quería construir una identidad basada en lo que me había pasado. No quería seguir atado a lo que me destruyó, ni convertir mi herida en bandera. Me alejé de todo por un tiempo. Me mudé de ciudad, cambié de trabajo, incluso cerré las cuentas que me recordaban esa época. Volví a cosas simples, caminar sin auriculares, cocinar para mí, leer sin mirar el teléfono. Y de a poco, el ruido en mi cabeza empezó a bajar. Descubrí que la soledad no era enemiga, sino una especie de silencio necesario para escucharte sin interferencias. Durante esos meses entendí algo que no había querido aceptar, parte de mí también había contribuido al desastre. No con maldad, sino con miedo, con silencios vacíos. Miedo a poner límites, miedo a decepcionar, miedo a perder la calma. Y esos miedos, a veces, te convierten en cómplice de lo que te destruye. A veces pienso en ella, no con odio, sino con una especie de distancia tranquila. Si la tuviera enfrente, creo que no le diría nada. No porque no haya cosas que merezcan respuesta, sino porque ya no necesito que las entienda. Cada uno carga su propia historia como puede. La mía me enseñó que no todo lo que se rompe debe arreglarse, algunas cosas simplemente deben dejar de doler. Hace poco empecé a salir con alguien. Nada serio todavía, pero se siente diferente. No hay esa urgencia por demostrar nada, ni miedo a decir lo que pienso. Le conté, en parte, lo que viví. No con detalle, solo lo suficiente para que entendiera por qué a veces tardo en confiar. Me escuchó, asintió y dijo algo que se quedó en mi cabeza. No tienes la necesidad de correr para demostrar que estás bien, podemos ir a nuestro propio ritmo y si ese ritmo es lento, paso a paso, caminando, tampoco está mal. Y eso hago. Camino. Sin necesidad de mirar atrás. Porque entendí que no se trata de limpiar tu nombre, ni de ganar una historia. Se trata de recuperar tu voz después de haberla perdido. De aprender que no todas las batallas se libran con gritos. Algunas se ganan con silencio, con dignidad, con el simple acto de seguir adelante. Y si algo puedo decir después de todo, es esto. A veces no hay cierre, no hay disculpa, ni justicia social. Solo el momento en que te das cuenta de que ya no necesitas ninguna de esas cosas para estar bien. Ese momento, aunque llegue tarde, es libertad. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.